Bien, chicos, ya está ahí, ya lo pueden ver, ¿no? Entonces vamos a comenzar con la clase, ¿sí? Como tienen ahí, el día de hoy vamos a ver el tema de lógica y argumentación. Bien, fíjense, no vamos a ver cuestiones prácticas de lógica, es decir, no vamos a ver operaciones de lógica, ¿no? Inferencias, eso. Porque eso creo que lo ven en aritmética, ¿no? Lo ven en matemática. Vamos a ver hoy día cuestiones más teóricas, ¿sí? Vamos a ver cuestiones teóricas. A ver, fíjense, como ya algunos saben, la lógica es una ciencia formal, no es propiamente una disciplina filosófica, si bien inicialmente aparece como disciplina filosófica, ¿no? Como tú sabes, el padre de la lógica fue Aristóteles. Aristóteles fue el primero en abordar temas de lógica, ¿no? Él tiene varios tratados de lógica, los primeros analíticos, los segundos analíticos, las refutaciones, tiene varios textos sobre lógica que aborda el tema de la argumentación o los argumentos o los razonamientos desde distintas perspectivas, y eso lo vamos a ver justo el día de hoy, porque usualmente lo que se conoce de la lógica aristotélica es el silogismo. Sin embargo, Aristóteles aborda el tema de la argumentación desde distintas perspectivas, aunque usualmente no son muy conocidas, ¿no? Y por eso es que el tema de hoy es lógica y argumentación. ¿Sí? Porque usualmente se le atribuye a Aristóteles solamente el estudio de la lógica tal y como lo conocen la mayoría, ¿no? Con variables, ¿no? Pero él también analiza la lógica desde una perspectiva argumentativa. Entonces, la lógica en sí misma es una ciencia formal. Ya dijimos, surge como una disciplina filosófica, pero actualmente ya es considerada una ciencia porque tiene reglas, digamos, bastante claras, nítidas, establecidas y funciona muy parecido a la matemática, ¿no? Incluso ya en las últimas décadas ha habido una especie de fusión entre lógica y matemática, ¿no? Y a la lógica y la matemática se ayudan mutuamente o, digamos, sirven como instrumentos que pueden ser usados simultáneamente, ¿sí? Y la lógica también actualmente tiene muchos usos en el ámbito de la ingeniería, por ejemplo, ¿sí? Entonces, debido a eso es que ha alcanzado su estatus, digamos, de ciencia, ¿ya? Ahora, algo importante que debes tener en cuenta es que la lógica no se preocupa por el contenido de los razonamientos. Es decir, no se preocupa por el significado de un enunciado, de una proposición o de una oración. Por ejemplo, todos los perros son mamíferos, ¿ya? ¿Es verdadero o es falso? Alguien dirá, sí es verdadero, todos los perros son mamíferos, ya. La lógica se encarga de analizar si esa proposición es verdadera, de determinar si es verdadera, no. Porque si tú analizas esa proposición, todos los perros son mamíferos, dices, es cierto porque se corresponde con lo que ha analizado la ciencia, lo que ha determinado la ciencia. ¿Sí? Es decir, debes tener un conocimiento previo del significado de mamífero, del significado de perro, ¿no? Y de la categorización que hacen los científicos, ¿no? Acerca de qué familia pertenece o qué tipo de animal es cada animal que estudie. Pero la lógica no se encarga de eso. A la lógica no le interesa determinar si una proposición es verdadera o es falsa. Eso no es tarea de la lógica. ¿Por qué? Porque la lógica se interesa por la forma o estructura, ¿sí? No por el contenido, ¿sí? Se preocupa por determinar si, como vamos a ver luego, una conclusión se deriva necesariamente de las premisas, se deriva lógicamente de las premisas o no. Más allá de que la conclusión sea verdadera o falsa, más allá de que las premisas sean verdaderas o falsas, eso no le importa a la lógica, ¿ya? Tenerlo muy presente. Tú puedes tener premisas falsas y conclusión falsa y sin embargo el razonamiento puede ser lógico, es decir, puede ser válido, ¿sí? Eso es lo que le interesa a la lógica, no la verdad ni la falsedad, sino la validez o invalidez de un razonamiento o argumento, ¿ya? Eso lo vamos a ver ahora con más detalle. Fíjate, acá tenemos un ejemplo de razonamiento o argumento.
¿ya? Un razonamiento o argumento es una estructura, ¿sí? Porque está formada por proposiciones, ¿sí? Lo más común, digamos, el tipo de razonamiento o argumento más común es el que tiene dos premisas y una conclusión. Hay algunos casos excepcionales, digamos, en que puede haber una sola premisa, ocurre, ¿ya? También hay otros casos en que pueden haber 3, 4, 5, 6 premisas, ¿no? Porque, digamos, hay argumentos que son más complejos, ¿no? Donde debes, digamos, seguir una secuencia de enunciados para llegar a una conclusión, ¿no? Entonces, no es lo que siempre pasa, pero, digamos, como ejemplo, nos sirve para ver fácilmente cuál es la estructura de un razonamiento, ¿sí? Entonces, ese ejemplo que tú tienes ahí abajo es un ejemplo de razonamiento o argumento. Ojo, razonamiento o argumento son lo mismo, ¿ya? Son sinónimos en lógica. Un razonamiento o argumento está conformado por, ya dijimos, premisas y conclusión, ¿ya? Y el ejemplo más básico que tenemos es un razonamiento con dos premisas y una conclusión. Por ejemplo, ¿no? Dice ahí, todos los artistas son talentosos. Esa es premisa, que también se le llama proposición, porque en realidad la proposición es cualquier enunciado, cualquier oración. Por ejemplo, la conclusión también es una oración. Todos los pintores son talentosos, también es una proposición, también es un enunciado. Solamente que a este le llamamos conclusión por la función que cumple dentro del argumento. ¿Ya? Entonces, repito, primera premisa, ¿no? Primera proposición, todos los artistas son talentosos. Segunda premisa, ¿no? Todos los pintores son artistas. Conclusión, es decir, por lo tanto, se concluye de estas dos premisas que todos los pintores son talentosos. Esa es la conclusión, que también es una proposición, porque también es una oración, es un enunciado. ¿Te das cuenta? Entonces, en este caso tenemos tres proposiciones, dos premisas y una conclusión. Ahora pregunta, la conclusión, todos los pintores son talentosos, ¿se deriva necesariamente de las dos premisas que hay o no? Es decir, en otras palabras, ¿la conclusión es válida? ¿El argumento es válido? ¿Sí o no? Sí A mismo. ver, chicos, ¿qué dicen? Sí, perfecto. Sí, está bien. Efectivamente, ese argumento es válido. Fíjate que no estoy diciendo verdadero, ¿sí? Estoy diciendo válido. O también puedes decir que es correcto. Válido o correcto, chicos, es lo mismo. ¿Ya? Un argumento, razonamiento es correcto o válido cuando la conclusión se deriva de las premisas. ¿Sí? Como ha dicho Leslie, efectivamente, en este caso, la conclusión se deriva de las premisas. ¿Ya? Podríamos tener un argumento de razonamiento cuya conclusión, ¿no? o cuyas premisas sean falsas. Y sin embargo, ese razonamiento puede seguir siendo válido. ¿Sí? Fíjate, ¿ah? Por ejemplo, yo podría decir, todos los árboles son animales. Todos los animales son hermosos. Por lo tanto, todos los árboles son hermosos. ¿Ya? Ya tú podrías decir, no, pero la primera premisa está mal, ¿no? Es falsa. Como todos los árboles van a ser animales, ¿no? Claro, pero ahí tú estás analizando, fíjate, el contenido de esa oración. ¿Te das cuenta? Te estás fijando en qué significa, en el significado, ¿sí? Entonces, efectivamente, esa premisa, esa proposición es falsa, pero a la lógica no le importa eso, ¿sí? En este ejemplo que te acabo de dar, aunque sea absurdo, digamos, desde el punto de vista de el análisis del contenido, aunque sean falsas las proposiciones, igual la conclusión es válida. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que tienes que tener muy presente. A la lógica le interesa la forma, no le interesa el contenido. ¿Sí? Bien, ahora, em, voy a darte un ejemplo de silogismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque te lo voy a poner acá por el chat el nombre. Sí, vamos a hablar un ratito del silogismo. ¿Por qué te voy a hablar de esto? A ver, espérame un ratito. Ya.
Porque algunas veces han venido preguntas sobre silogismo, ya en exámenes de admisión. Y de todas maneras es importante que tengas alguna noción de qué es el silogismo porque es un tema bastante importante dentro de la lógica. El silogismo es una estructura, un razonamiento, así como el que acabamos de ver, pero que tiene la siguiente característica. Tiene la primera premisa de carácter general. Sí, general quiere decir que comienza con todos, ¿no? Todos, ta, 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 ta. Y llega a una conclusión particular. Es decir, la primera premisa es general, la segunda es particular y la conclusión es particular. ¿Ya? Y este es el tipo de razonamiento, el tipo de argumento que más estudió Aristóteles. ¿Ya? Entonces el silogismo es el clásico ejemplo aristotélico de razonamiento. ¿Ya? El silogismo es el tipo de razonamiento que más estudió Aristóteles. Ahí te lo estoy poniendo en el chat. ¿Ya? Repito, comienza con una premisa de carácter general, luego lleva una premisa de carácter particular y llega a una conclusión particular, ¿no? Eso debes haberlo escuchado alguna vez. Por eso se le llama razonamiento deductivo, ¿te acuerdas? La deducción va de lo general a lo particular, la inducción de lo particular a lo general, ¿te acuerdas? Ya, entonces te voy a mencionar el ejemplo clásico, el ejemplo más conocido, el ejemplo que el propio Aristóteles puso en sus obras. ¿Sí? Él decía, premisa 1, fíjate en la estructura que tenemos ahí, ¿ya? Todos los hombres son mortales. Primera premisa. Todos los hombres son mortales. ¿Sí? Primera premisa. Segunda premisa. Sócrates es un hombre. Por lo tanto, ¿cuál será la conclusión, chicos? Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, segunda premisa. Por lo tanto, Sócrates es mortal. conclusión. Perfecto, Sócrates Sócrates. es mortal. Muy bien, muy bien. Sócrates es mortal. ¿Te das cuenta? La primera premisa es de carácter general. Luego tienes una premisa de carácter particular porque se está refiriendo a una persona en particular, ¿no? Sócrates es un hombre y por lo tanto llega a una conclusión de carácter particular. Sócrates es mortal. Por eso se dice que el silogismo es un tipo de razonamiento deductivo. Probablemente el tipo de razonamiento deductivo más conocido, más famoso. ¿Por qué? Porque fue desarrollado por Aristóteles desde esa época, ¿no? Después ya se han ido desarrollando otro tipo de razonamientos deductivos, pero digamos que es el más básico, el más simple, ¿no? El caso típico de razonamiento deductivo. Comienza con una premisa general y llega a una conclusión particular, ¿ya? Entonces te comento todo esto, te explico todo esto sí con detalle porque, como te digo, una vez vino una pregunta sobre qué era el silogismo, ¿no? ¿Qué es el silogismo? Un tipo de razonamiento deductivo, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, fíjate, vamos a pasar al siguiente punto que tiene que ver también con lo que hemos estado comentando. ¿Recuerdas? A la lógica no le importa la verdad. O la lógica en todo caso no es una ciencia que se dedique a la búsqueda de la verdad o que tenga como principal interés determinar la verdad. Yo sé que tú debes haber visto las famosas tablas de verdad de Wittgenstein, ¿no? Pero si te das cuenta lo que representan esas tablas de verdad, en realidad son las múltiples posibilidades en las cuales ciertas conclusiones son verdaderas o son falsas, ¿no? O las diversas posibilidades en las que una premisa es verdadera o es falsa, ¿no? Pero no es que esas tablas de verdad, o sea, esas tablas de verdad te sirven, sí, para determinar la verdad o la falsedad de un argumento. Pero si te das cuenta, lo que te está dando Wittgenstein son las herramientas simplemente, ¿no? Pero él no es que se dedique a determinar si un argumento es verdadero o es falso como tal, porque él no sabe el contenido. El contenido, por ejemplo, en el caso de las tablas de verdad, Wittgenstein las desarrolla como una herramienta que le puede servir a un científico para, digamos, hacer más simple la operación. Pero ¿quién dice si una premisa o una proposición es verdadera o falsa? La lógica no, porque la lógica no analiza el contenido. En ese caso, la ciencia sí analiza el contenido.
La ciencia analiza el contenido y la lógica es una herramienta. Así como la matemática es una herramienta para la ciencia, lo mismo. La lógica es una herramienta para la ciencia. El que determina si una proposición, ¿no? Como te decía, por ejemplo, todos los perros son mamíferos, es verdadera o falsa, eso lo hace la ciencia, no lo hace la lógica, ¿no? Lo único que te da Wittgenstein con las tablas de verdad es las múltiples posibilidades que existen como para que tú puedas llegar, ¿no?, a determinar de manera más fácil, pero es una herramienta nada más. Entonces, la verdad no es tarea de la lógica. Lo que es tarea de la lógica es la validez, ¿sí? Ahora, fíjate en estos términos que están ahí, ¿no? La verdad es una noción semántica, ¿no? Lo que está en negrita, mientras que la validez es una noción sintáctica, ¿no? Como te darás cuenta, son términos, pues, que están relacionados con el lenguaje, ¿no? La semántica, como tú sabes, es una parte del lenguaje que estudia el significado, ¿no? El significado de las palabras. En este caso, no decimos que el significado de las palabras, sino el significado de las proposiciones, ¿no? O enunciados. Mientras que la validez es una noción sintáctica que estudia la sintaxis, recuerden el lenguaje, estudia la forma, estudia si una proposición, un enunciado, una oración está formada correctamente o no, ¿sí? Estudia la forma de la oración. ¿Sí? Entonces, por eso la verdad es una noción semántica, porque cuando tú quieres determinar la verdad de un enunciado, de una oración, tú te fijas en el significado, ¿sí? Es una propiedad, por lo tanto, fíjate, la verdad es una propiedad de las proposiciones o enunciados. Tú dices que un enunciado es verdadero o es falso. No dices que un enunciado es válido o inválido, no. ¿Sí? Un enunciado, proposición, ¿es verdadero o es falso? Lo que son válidos son los argumentos. ¿Sí? Los argumentos son válidos o inválidos, correctos o incorrectos, pero un argumento nunca es verdadero. Lo que es verdadero es lo que compone el argumento. Es decir, cada proposición, cada enunciado es verdadero individualmente o falso individualmente. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, ¿no? Tienes ahí, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la más antigua del Perú. Ese es un enunciado, una proposición. ¿Ya? Ese enunciado puede ser verdadero o falso. En este caso, como tú sabes, es verdadero, ¿no? Efectivamente, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la más antigua del Perú. ¿Quién establece eso? ¿Eso lo establece la lógica? No. ¿Cómo sabemos que es verdadero? ¿Por la lógica? No. ¿Cierto? Los que podrían establecer la verdad de eso son los historiadores, ¿no? Porque los historiadores tienen las herramientas, los recursos, ¿no? Los registros, etcétera, ¿no? Para determinar si efectivamente eso es verdad o no. ¿Te das cuenta? Pero la lógica no establece la verdad de esa proposición. Lo que sí establece la lógica es la validez, que es otra cosa, ¿no? Ya dijimos, es una noción sintáctica porque se fija en la forma, ¿sí? Entonces, la validez o la corrección de un enunciado precisamente es eso, es una propiedad de de los razonamientos o argumentos, ¿no? La validez es una propiedad de los razonamientos o argumentos, no de los enunciados. La verdad sí es una propiedad de los enunciados. La validez es una propiedad de los argumentos o razonamientos, porque la validez o la corrección, ¿sí?, tiene que ver con un argumento. Se dice que un argumento es válido o inválido, correcto o incorrecto, pero nunca, ojo, nunca se dice que un argumento es verdadero. Los argumentos, repito, no son verdaderos. Porque tú puedes tener un argumento, un razonamiento cuyo contenido desconozcas completamente. Por ejemplo, ese que tienes ahí, fíjate en el ejemplo, P entonces Q, no Q. Por lo tanto, conclusión, no P. ¿Te das cuenta? Repito, P entonces, esa flechita, ¿no? Q. Primera premisa. Segunda premisa, no Q. Conclusión, no P. Si te percatas, tú no sabes, y yo tampoco sé qué significa P. Puede significar muchas cosas, ¿sí?
puede significar muchas cosas. Puede tener distintos significados. ¿Sí? Q también podría tener distintos significados. Yo no sé qué significa Q. Tú tampoco sabes qué significa Q. Ahora, para la lógica es necesario saber qué significa P, qué significa Q. No, porque la lógica no trabaja con contenidos. ¿Sí? Entonces, no es necesario saber el significado, el contenido de P, no es necesario saber el significado, el contenido de Q, para saber por reglas lógicas, por reglas de inferencia, así como el álgebra, ¿no? Probablemente a ti te ha costado muchísimo entender algo de álgebra. ¿Por qué? Porque nunca sabes qué cosa es X, ¿no? X, Y, qué cosa significará, no sé. Lo mismo pasa con la lógica. No sabes qué significa P, no sabes qué significa Q, pero hay reglas. Y por reglas lógicas, por las reglas de inferencia que maneja la lógica, sabemos que este ejemplo que está acá es válido. Es decir, que si tú tienes P, entonces Q, no Q, la conclusión no P es correcta. Y por lo tanto el argumento es correcto. ¿Te das cuenta? ¿Entiendes más o menos ya cómo funciona, ¿no? Funciona muy parecido a la matemática, ¿sí? Entonces, es por eso que, perdón, creo que me pasé al otro. Ah, ya. Es por eso que recuerda muy bien, los argumentos son válidos o inválidos, ¿sí? No verdaderos o falsos, no, válidos o inválidos. Otra cosa es que nosotros confundamos la verdad con la validez. Eso es otra cosa, ¿ya? Pero siempre lo que estudia la lógica es la validez o invalidez de los argumentos o razonamientos, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver ahora un poco de falacias. Fíjate. Bueno, este es un tema bastante amplio y también ha sido un tema bastante recurrente en exámenes, ¿no? En todo tipo de exámenes, en los exámenes del centro preuniversitario y también en los exámenes de admisión. ¿Por qué? A ver, ¿por qué es importante dedicarle un buen tiempo a este tema de falacias? Porque es un tema muy, eh, que es muy útil, digamos, para cualquier persona, ¿ya? Es muy útil conocer las falacias, saber identificar las falacias, ¿no? Para no caer en razonamientos incorrectos. Es muy importante conocerlas para nuestra vida cotidiana y para nuestra vida profesional también, ¿no? Por eso es que este tema de falacias no solamente lo vas a ver a nivel preuniversitario, sino que también en muchas carreras se lleva a nivel universitario, ¿no? Bueno, obviamente en filosofía se ve a cada instante este tema. También en derecho es muy importante, ¿no? Porque en derecho tú debes saber argumentar. Si no sabes argumentar, no vas a ser un buen abogado, ¿sí? Tienes que saber argumentar. Y saber argumentar significa saber usar argumentos válidos, correctos, no caer en argumentaciones incorrectas. Por lo tanto, debes saber identificar las falacias para no incurrir en falacias. ¿Sí? Es cierto que hay algunos abogados que usan falacias también para convencer a su auditorio, para convencer a un juez, ¿no? Pero evidentemente, pues si ese juez, si ese auditorio tiene formación, sabe distinguir una falacia, no le va a servir de nada, ¿sí? Por eso es un tema muy importante, porque es un tema en realidad muy cotidiano. Todos los días, si te das cuenta, nosotros escuchamos argumentos, sin darnos cuenta a veces, ¿no? Pero estamos en todo momento escuchando argumentos. Por ejemplo, nuestros papás nos dan argumentos para limpiar nuestro cuarto, ¿no? Bueno, yo ya estoy mayor, ¿no? Pero es muy común, ¿no? Que los papás te digan, tienes que limpiar tu cuarto por esto. Te da algún argumento, ¿no? Ahora, habría que ver si es un verdadero argumento, es un falso argumento, ¿no? Cuando vemos las noticias, también escuchamos argumentos, ¿no? O cuando vemos una entrevista a algún político, escuchamos sus argumentos para apoyar cierta medida o para ir en contra, ¿no? De una decisión del gobierno o una decisión de un ministro, etcétera, ¿no? En nuestra casa, mientras conversamos sobre algún tema, argumentamos también, ¿sí o no? Cuando damos nuestra opinión,
no siempre argumentamos, pero muchas veces también argumentamos, ¿no? Y es importante siempre sostener la opinión en una argumentación, ¿sí? Entonces, la argumentación, el dar argumentos es algo muy cotidiano, muy común. Y por lo tanto es importante saber distinguir un argumento correcto de un argumento incorrecto. Entonces, ¿qué cosas son las falacias? A ver, las falacias son argumentos incorrectos, pero no son cualquier tipo de argumentos incorrectos, ¿no? Sino que tienen una peculiaridad, ¿no? Porque lo que pasa es que hay argumentos incorrectos también en el ámbito de la lógica formal. Por ejemplo, lo que vimos hace un momento, ¿no? Voy a retroceder un ratito, ¿no? Este ejemplo que está acá abajito, P, entonces Q, no Q, entonces no P. Ya, este es un argumento correcto, ¿ya? Ahora, si yo en vez del el no P, este de abajo, pusiera solamente P, es decir, sin la ondita esta que está ahí, ese sería un argumento incorrecto, ¿ya? Pero eso es una falacia. Sí es una falacia, pero no es una falacia, es una falacia formal, digamos, no es una falacia informal. Entonces, la falacia en sí misma, la falacia de las que nosotros hablamos, las falacias no formales, ¿sí? Tienen la característica de que son incorrectas, pero a pesar de ser incorrectas, son persuasivas. ¿Qué significa persuasiva? Significa que te convencen, te persuaden fácilmente. Y por lo tanto, como son persuasivas, tú puedes asumirlas como verdaderas o correctas. Ojo, estoy diciendo verdaderas a pesar de que no es el término correcto. ¿Por qué? Porque ya dijimos, a veces confundimos los argumentos con la verdad. Decimos tal argumento es verdadero y no, no es así. Ya dijimos, los argumentos son verdaderos o son falsos, ¿no? Pero a veces asumimos un argumento como verdad, ¿no? Ya dijimos eso. Entonces, aceptamos argumentos porque son persuasivos, nos convencen fácilmente, a pesar de ser incorrectos, ¿sí? Eso es una falacia. Una falacia es un argumento incorrecto, inválido, pero que tiene la cualidad de convencer, de persuadir, de hacer que tú lo aceptes con facilidad, sin analizarlo mucho. ¿Y por qué, profesora? Porque tienen un contenido emotivo o psicológico. Es decir, hay un elemento emotivo, emocional o psicológico que es el que te lleva a aceptarlo sin mayor análisis. Por eso en lógica es fundamental que tú analices el argumento, ¿sí? Es importante que tú analices el argumento. Sea un argumento, como ya vimos, con variables, ¿no? ¿Sí? O sea, un argumento también es en el lenguaje natural, es decir, en el lenguaje que usamos en la vida cotidiana, ¿sí? Es importante analizar el argumento. Pero fíjate que te estoy diciendo el argumento, ¿no? Porque precisamente el problema con las falacias es que no nos fijamos en el argumento, sino que nos fijamos en otras cosas, en otros aspectos de carácter emocional, de carácter psicológico, y eso nos lleva aceptarlas sin darnos cuenta de que son incorrectas, ¿sí? Entonces, vamos a ver estas falacias no formales, que son las falacias de atingencia, así se les llama, ¿ya? En realidad esas falacias de atingencia son muchísimas, hay más de 20, pero esta vez vamos a ver solamente unas cuantas, porque sería imposible ver todas, ¿no? Son muchas. Fíjate, primero tenemos la falacia ad baculum. ¿Ya? Baculum viene de báculo, que significa bastón, ¿no? Como los báculos, pues, ¿no? Los bastones, ¿no? O garrotes, ¿no? Unos palos con los que simbolizas la fuerza, el poder, ¿no? Por ejemplo, los reyes tenían su báculo, ¿no? Los papas tienen su báculo. Un símbolo de poder, ¿no? Es un símbolo hasta cierto punto también de fuerza, ¿sí? Por lo tanto, la falacia ad baculum significa que
es un argumento que recurre al miedo, a la amenaza de la fuerza, del uso de la fuerza. Puede ser física o no, puede ser física, sí, pero también puede que no sea física, para convencerte de que hagas algo. Por ejemplo, es muy común que los papás caigan en esta falacia cuando ya están, cuando ya no saben qué argumento usar para convencerte de que hagas algo, ¿no? Por ejemplo, algunos te pueden decir, no sé, ya te he dicho que limpies su cuarto. Si no limpias su cuarto, ya sabes lo que te va a pasar. ¿Ese es un argumento válido? No, porque está implicando una amenaza, ¿no? Lo que te está diciendo es, tienes que hacerlo porque si no, va a pasar algo, ¿no? Vas a tener una consecuencia negativa. Puede ser, ¿no? Un castigo físico o puede ser también un castigo de otro tipo. No pueden, no sé, cortarte el internet, no darte permiso para que salgas o, no sé, ¿no? Quitarte algo que te gusta, ¿no? Entonces, más allá de que sea físico o no sea físico, lo importante es que hay una amenaza, que el que te está dando ese argumento, entre comillas, porque es un argumento inválido, ya dijimos, ¿no? No es un verdadero argumento, está mostrando su fuerza, ¿no? Para convencerte de que hagas algo, para moverte a que hagas algo que él desea, ¿no? Eso también es muy común, por ejemplo, cuando hay a veces amenazas entre potencias. Ustedes habrán visto que últimamente hay bastantes, ¿no? Amenazas entre China, Estados Unidos, Rusia, Alemania, ¿no? Estados Unidos amenaza con sanciones económicas a Rusia, ¿no? Etcétera, ¿no? Y detrás de esas amenazas, o mejor dicho, detrás de esos aparentes argumentos hay amenazas, ¿no? Si Rusia hace tal cosa, entonces pagará las consecuencias, ¿no? Puede ser la amenaza de una guerra, puede ser la amenaza de una sanción económica, ¿cierto? Entonces, claro, no es un argumento porque no te está dando razones. Eso es lo importante. El argumento se basa en razones, no en amenazas. Por eso no es un argumento el ad baculum. ¿Te das cuenta? Es como un ultimato, claro. Sí, es una amenaza, ¿no? Es una amenaza con una sanción física o una sanción de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, también un jefe a su empleado podría decirle, ¿no? Bueno, ya, por favor, le he dicho que venga los fines de semana a apoyar, ¿no? Fuera de su horario de trabajo, ¿no? Porque necesitamos que todos los empleados se pongan la camiseta y estén acá los fines de semana trabajando, ¿no? Si no viene, bueno, hay muchas otras personas que quieren trabajar igual que usted. Es implícito, ¿te das cuenta? No le dice te vamos a despedir, pero implícitamente le están amenazando, ¿sí? Entonces es una amenaza. ¿Se puede dar como una especie de ultimátum? Sí. No necesariamente, pero sí muchas veces se dan como una forma de ultimátum. ¿Ya? Ahora, el ad hominem, ¿no? Es la falacia que va dirigida contra la persona que dice algo. Es decir, invalidas o consideras eh, incorrecta, ¿no? La argumentación o incluso puedes considerar falso lo que alguien dice solamente porque él lo dice y porque él tiene alguna característica negativa o que tú consideras negativa o que muchos pueden considerar negativa. Es decir, es una falacia, fíjate, la domine, y ojo que esta es la más común, ¿ah? Es una de las más comunes, ¿no? Es una falacia que consiste en descalificar a la persona, ¿sí? Descalificarla para descalificar su argumento. Pero no te fijas en el argumento, sino en la persona que lo dice para invalidar su argumento. Y esto lo podemos ver muchísimo, lo deben haber visto ustedes muchísimas veces en redes sociales. Claro, muy bien, se ataca a la persona, como dice Valentín. Tú atacas a la persona en vez de atacar su argumento. En política, todos los días vemos eso, ¿sí? Todos los días vemos eso. Claro, y es incorrecto. ¿Por qué? Porque em, por muy despreciable que sea alguien, por muchos errores que haya cometido alguien, por incluso
aunque una persona sea delincuente, haya cometido un crimen, eso no significa que su argumento necesariamente sea incorrecto, ¿sí? Su argumento puede ser incorrecto, pero entonces demuéstralo. ¿Por qué generalmente acudimos a lo más fácil, que es atacar a la persona, ¿no? Y si te das cuenta, esto es muy común por una razón psicológica, emocional. Es decir, cuando nos cae mal un político, le encontramos todos los defectos. Entonces, todo lo que dice ese político, todo es mentira, todo es falso, todo es incorrecto. Y a veces cuando nos cae bien otro político, lo justificamos, ¿sí o no? Lo defendemos, creemos en lo que dice y no analizamos lo que dice. ¿Y eso por qué se da? Por una cuestión psicológica. Me cae mal alguien, lo destruyo. Cualquier cosa que diga está mal. Me cae bien alguien, lo defiendo como sea. Aunque sea incoherente, absurdo, ilógico, lo que esté igual como sea, lo defiendo. O me quedo callado, ¿no? Porque eso también es común. No lo refuto, no lo critico. Pero si me cae mal, sí lo critico como sea. ¿O no? Claro, siempre pasa eso, ¿sí o no, chicos? Siempre. La mayoría de personas cae en eso, ¿no? Claro, como dice Valentino, lo que deberíamos hacer siempre es determinar si lo que está diciendo esa persona es correcto o no, razonar, analizar el razonamiento, ¿sí? No tanto valorar a la persona porque sabe argumentar, sino analizar cada argumento, porque una persona puede argumentar muy bien en muchas ocasiones y eso no significa que siempre lo va a hacer. Entonces, en cada ocasión que alguien da un argumento, tenemos que analizar el argumento para saber si es correcto o no, ¿no? Por ejemplo, hay periodistas, ¿no? Que yo por ahí escucho cada cierto tiempo, que tienen muchos seguidores, ¿no? Porque se considera, la mayoría considera que es gente muy informada, que sabe argumentar, ¿no? Razonar, pero ellos a veces aprovechan eso para dar algún argumento incorrecto, para usar una falacia. Y el problema es que como ya te volviste su seguidor, asumes que es correcto lo que está diciendo y no te das cuenta de que puede estar cayendo en un error porque, porque puede ser simplemente que no se dé cuenta o puede ser a propósito, porque también a veces lo hacen a propósito. Sabiendo que están argumentando incorrectamente, usan la falacia para convencer a sus seguidores o a su auditorio, ¿no? Entonces, claro, te das cuenta que hay un contenido emotivo, hay un contenido psicológico, hay un elemento psicológico ahí que nos está traicionando, ¿no? Lo que deberíamos hacer, aunque suene un poco extraño y exagerado, es analizar fríamente los argumentos, más allá de quién los dé, más allá de si esa persona nos cae bien o mal, más allá de incluso de lo que ha hecho esa persona, ¿no? ¿Sí? Tenemos que centrarnos, como dice Valentino, siempre en el razonamiento y en los argumentos, no en la persona, ¿sí? Sí. Claro, no debemos caer en el ataque a la persona, ¿no? Aunque un razonamiento sea incorrecto, no debemos atacar a la persona, ¿no? En todo caso, siempre nos puede servir analizar el argumento para ver también si esa persona está usando ese argumento a propósito, ¿no? Es decir, sabiendo que es una falacia, sabiendo que es incorrecto, puede estar usando para manipular. Eso tampoco significa pues que lo insultes, ¿no? No puedes atacarlo tampoco, pero sí te puede servir para refutar a la persona, ¿cierto? Claro, puedes refutarla al darte cuenta de que está usando un razonamiento incorrecto. ¿Se dan cuenta? Entonces, a ver, no quiero dar nombres específicos, ¿no? Pero voy a poner por ahí algunos ejemplos, ¿no? Em, Hace ya varios años, me acuerdo que salió una ley que prohibía el financiamiento estatal, ¿no? A los medios de comunicación. Es decir, em, este proyecto de ley de un congresista, que era aprista,
¿no? Determinaba que el Estado no debía dar dinero del Estado, dinero público, financiamiento público a los medios de comunicación, porque eso se prestaba para que, evidentemente, el medio de comunicación hablara bien del presidente, hablara bien del gobierno, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el problema? Que como los medios de comunicación evidentemente eran los afectados, porque el Estado no les iba a dar dinero para su publicidad y tener, pues, ¿no? El financiamiento que ellos siempre tenían, usaron una estrategia muy simple, ¿no? A ver, ¿quién está proponiendo esta ley? Un congresista aprista. Ahí en ese momento el APRA ya estaba desprestigiada, ¿no? Todos decían, bueno, los apristas son corruptos, son gente que roba, ¿no? Que eso también es una falacia, porque no puedes decir que todos son iguales, ¿no? Eso también es caer en una falacia, ¿no? A veces, como también se desprestigia, por ejemplo, lamentablemente, ¿no? A los alumnos sanmarquinos, dicen todos son tal cosa, todos piensan así. Esa es una generalización y la generalización es una falacia, ¿no? La falacia de generalización anticipada. Tú no puedes decir que todos son así porque has visto uno, dos o tres que son así, ¿sí? Tiene que ver un poco con lo que vimos la semana pasada, ¿te acuerdas de los cisnes, no? El hecho de que hayas visto dos, tres, cuatro, 1000 cisnes blancos no significa que todos los cisnes son blancos, ¿no? Entonces, regresando al ejemplo, ¿no? Como el que propuso este proyecto de ley era aprista, ¿qué hizo la prensa? Muy astutamente. Bueno, la prensa desprestigiada, todo el mundo considera que todos los apristas son ladrones, son corruptos, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a decir que vamos a hacer énfasis en quién es el que propone la ley. Como el que propone la ley es un aprista, entonces esa ley está mal. Fíjate, no se analiza el argumento, sino que se ataca a la persona que propone algo, que argumenta algo para descalificar esa propuesta. ¿Se entiende? Entonces, claro, como dice Diego, lamentablemente es un hábito, ¿no? Y como sabemos, los hábitos a veces pesan más que la razón, ¿cierto? Cuando nos acostumbramos mucho a algo, es difícil luego cambiar, ¿no? Lamentablemente eso ocurre con la mayoría, ¿no? Pero si nosotros nos percatamos de que algo está mal, podemos cambiarlo en nosotros mismos, por lo menos, ¿no? Y tratar de los que están a nuestro alrededor también cambien un poco ese chip, ¿no? Porque es como un chip que tenemos internalizado, ¿no? ¿No? Y es una costumbre atacar a las personas y no analizar los argumentos, ¿no? Entonces, a ver, eh, te voy a poner otros ejemplos, ¿ya? Esto se da, ya viste, muchísimo en la política. Se da en las redes sociales también, ¿no? Por ejemplo, cuando tú lanzas por ahí algún comentario en una red social. Bueno, no sé si ustedes usan mucho el Facebook, pero no, porque ahora ya estamos en otras redes sociales, pero Facebook en algún momento has visto, te darás cuenta que la gente se pelea, se insulta en Facebook, no dan argumentos, sino más bien caen en el insulto, en el ataque al Twitter, ¿no? Yo ya no entro a Twitter porque ya muchas redes ya saturan. Sí, sí he visto algunas cosas de Twitter, aunque no tengo el Twitter, pero sí he visto las peleas que hay, ¿no? Y te darás cuenta que se cae mucho en el insulto, ¿no? Incluso se recuerda precisamente de quién es hijo tal, dónde estudió tal, ¿no? ¿No? Y en Facebook, por ejemplo, como hay un perfil y hay datos, la gente entra y dice, ah, con razón piensas así, pues, como eres de tal universidad, como eres, no sé, de tal lugar, ¿no? Ah, es que vives en el, no sé, pues en el Callao, ah, es que vives en San Juan del Lurigancho, es que vives en La Molina, entonces piensas así. Y no se analiza el argumento. Ah, es que estudiaste en tal universidad. Ah, es que eres de tal carrera. Ah, es que ves tal dibujo, ¿no? Porque tienes ahí en tu perfil no sé, ¿no? Una foto de un manga. Ah, es que te gustan esas cosas, entonces no te puedo tomar en serio, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Caemos mucho en eso y no analizamos el argumento, lo que está diciendo la persona. ¿Te das cuenta? Eso es un ad hominem, ¿no? Es atacar a la persona y no analizar el argumento, ¿sí? Claro,
Claro, usualmente se fijan en lo personal, ¿no? Si tienes hijos, si no tienes hijos, si estudiaste en la universidad, si no estudiaste en la universidad, qué te dedicas, en qué empresa trabajas, etcétera. Claro, tiene que ver con el prejuicio, pero la cuestión es que no es solamente que tengas un prejuicio, sino que usas eso para atacar a la persona y descalificar cualquier cosa que diga, cualquier argumento, cualquier opinión, ¿no? Eso es lo incorrecto, ¿sí? Entonces, eh, claro, cuando alguien cae en el ataque, además, fíjate, si la persona que lee eso es más o menos educada, ¿no? Más o menos inteligente, se va a dar cuenta pues de que no puede discutir con una persona de ese tipo, ¿no? Y muchas veces las personas recurren a eso, a insultar, a atacar, porque no tienen argumentos. Entonces, ¿qué mejor prueba de que no tienes argumentos que atacar? Entonces, si tú te dedicas a atacar a la persona, lo más probable es que no tengas un argumento para refutar lo que otro está diciendo y por eso recurres a esa falacia. ¿Te das cuenta? Por eso una persona que tiene cierta educación, que tiene cierta preparación, que tiene, o incluso sin tener estudios universitarios o estudios superiores, una persona que tiene un poco de capacidad de análisis se puede dar cuenta de que eso no es correcto, ¿no? De que debe argumentar y no atacar, ¿no? Pero eso es algo que de alguna forma también se entrena, ¿no? Porque como por ahí decía Diego, creo, nos acostumbramos, lamentablemente se ha vuelto un hábito, porque lo vemos, ¿no? Porque también a veces hemos visto que nuestros padres, nuestros amigos, la gente que nos rodea usa ese tipo de falacias, entonces lo vemos como algo natural, algo normal, ¿no? Y caemos en ese error, ¿no? Pero la cuestión es no caer en ese error y siempre analizar el argumento, ¿sí? Bien, a ver. mm, Ya, te voy a poner solamente un ejemplito más acerca de el ad hominem. Es un ejemplo curioso, gracioso, pero sirve para que te des cuenta, o sea, para poner un caso exagerado, ¿no? Pero igual sirve para que te des cuenta de por qué no es correcto este tipo de ataques, ¿no? ¿Por qué se le considera una falacia? Fíjate, no sé si tú has visto, hubo hace años un caso en Brasil, ¿no? De un ladrón que entró a robar a una de estas tienditas que hay en los grifos, ¿no? Dejó su carro estacionado, el ladrón llegó con su auto, dejó su auto estacionado y entró a la tienda a robar. Y la cámara estaba grabando todo, ¿no? Entonces entró a robar y la cámara estaba ponchando la parte, ¿no? Estaba grabando la parte donde había dejado el auto y en eso se ve que otras personas entran al auto y se lo llevan. Entonces el ladrón sale después de robar de la tienda, sale y ya no se encuentra con su auto, ya su auto no estaba, ¿no? Entonces eso permitió que la persona que estaba dentro de la tienda llamara a la policía. Bueno, la cuestión es que llegó la policía, lo capturaron, llegaron los medios de comunicación, ¿no? Y lo entrevistaron al ladrón, ¿no? Le dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que ocurrió acá? No, mire, imagínese cómo está la delincuencia en este país, que yo vine a robar, dejo mi auto acá y he salido y ya el auto no estaba. ¿Cómo puede ser, no? El grado de inseguridad ya es tremendo, no, la delincuencia ya ha llegado a niveles pues, que nadie puede tolerar. ¿Cómo es posible que estas cosas sucedan? Ya, obviamente tú dirás, pues, oye, bien sinvergüenza, ¿no? ¿Cómo se queja si él ha ido a robar y se queja de que lo han robado? Claro, suena absurdo, pero si te das cuenta lo que está diciendo no es incorrecto. Efectivamente, pues, o sea, la delincuencia ya era tan grande en ese momento en Brasil que hasta el ladrón le robaba, ¿no? Claro, tú dices, oye, qué sinvergüenza, ¿no? Claro, es sinvergüenza, evidentemente, pero no deja de ser cierto o no deja de ser válido lo que está diciendo. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, bueno, es un caso gracioso, ¿no? Pero que refleja también esto. Y esto también es muy común, a ver, para ponerles otro ejemplo, con las personas que te aconsejan a veces, ¿no? Te dicen, mira, no debes hacer tal cosa. Y tú dices, oye, pero si tú lo haces, ¿no? Y quieres refutar lo que te dice esa persona porque esa persona comete el mismo error que tú, ¿no? No sé, pues supongamos una persona que está subidita de peso y te dice, oye, no deberías comer tanta grasa. Y tú
en vez de reflexionar sobre lo que te está diciendo, le dices, oye, pero si tú tienes más sobrepeso que yo, ¿te das cuenta? Estás atacando a la persona, ¿no? Porque si fuera así, pues a los médicos también tampoco podríamos hacerle caso en algunas situaciones, ¿no? Porque hay médicos que no siguen las indicaciones que ellos le dan a sus pacientes, ¿no? Por eso ves médicos gorditos, por ejemplo, ¿no? Y una señora va y tiene los triglicéridos altos, qué sé yo, ¿no? Y el médico le dice, no debe comer tal cosa, no debe comer esto, tiene que hacer dieta, tal. Y el médico es gordito, ¿no? Y probablemente la persona diga, oye, pero ¿por qué le tengo que hacer caso si él no hace lo que me dice que yo debo hacer? Claro, o sea, puede ser incoherente en cuanto a su vida personal, pero eso no quiere decir que lo que te está diciendo no sea correcto. ¿Te das cuenta? Sí. Por eso hay una frase en inglés que dicen los médicos, ¿no? Que dice, eh, ¿cómo era? Do what I say, know what I do, ¿no? Haz lo que digo, no lo que hago, ¿no? O sea, lo que yo hago puede ser incoherente con mi vida, con lo que yo estoy diciendo, pero eso no invalida lo que yo estoy diciendo, ¿no? Sí, ¿te das cuenta? Bien, vamos a pasar a el ad ignorantiam. El ad ignorantiam es la falacia que recurre a la imposibilidad de demostrar algo. Es decir, tu incapacidad, por eso es ignorancia, tu incapacidad para demostrar algo se usa como una prueba de que estás equivocado. ¿Se entiende? Por ejemplo, tú eres incapaz de demostrar que existen extraterrestres. Por lo tanto, no existen extraterrestres y tú estás equivocado. Tú eres incapaz Es, de demostrar la existencia de Dios. Por lo tanto, Dios no existe. ¿Sí? Y si tú crees en Dios, estás equivocado. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, el ad ignorantiam, repito, consiste en que se usa tu incapacidad para demostrar algo como una prueba de que eso que tú dices o que tú crees no existe o no es así. ¿Sí? Entonces alguien te puede decir, a ver, tú crees en Dios, ¿no? ¿Puedes demostrarme que Dios existe? Y tú me dices, no, no puedo. Ah, ya, entonces estás equivocado, Dios no existe, ¿no? Claro, es muy común que los ateos usen ese argumento. El hecho de que algo no exista, o perdón, el hecho de que tú no puedas demostrar que algo existe no significa que no existe. ¿O sí? No, el hecho de que no puedas demostrar que algo existe no significa que no existe. ¿Sí? De algunos creyentes también, al revés, ¿no? Al revés también funciona. ¿Tú puedes demostrarme que Dios no existe? ¿Puedes demostrar que Dios no existe? No, no puedo demostrarlo. Ah, entonces sí existe. Fíjate, ¿ah? Que es de ida y vuelta. De las dos formas se usa. ¿Puedes demostrar que Dios existe? No, no puedo, no existe. ¿Puedes demostrar que Dios no existe? No, no puedo. Ah, entonces sí existe. Claro. Lo que pasa es que no se puede, pues, demostrar ni lo uno ni lo otro. No, no se puede, porque hay momentos. Claro, Emelín dice que no generalice Diego. Claro, es cierto. O sea, no todos los ateos usan ese argumento, pero la mayoría sí lo usan, ¿no? Sí, pero no se puede generalizar, efectivamente, no todos lo usan. Entonces, como dice una frase, no recuerdo quién la decía, pero lo decía, me parece un filósofo, ¿no? Decía, la ausencia de prueba no es prueba de ausencia. Es decir, que no tengas pruebas no significa que no exista algo. ¿Se entiende? La ausencia de prueba no es prueba de ausencia. ¿Se entiende? Por lo tanto, que no tengas pruebas de algo no significa que eso no exista o no sea así. Por ejemplo, te pongo un caso. Cuando hay un crimen, ¿no? Cuando hay un crimen y ese caso va a la justicia, tú tienes que dar pruebas para
acusar a alguien de ese crimen, ¿sí o no? Si no hay pruebas, legalmente esa persona es inocente, ¿sí o no? ¿Cierto o no cierto? Si no tienes pruebas, tú no puedes sentenciar a alguien, aunque tengas toda la seguridad de que esa persona ha sido, ¿no? Imagínate que tú, no, ves que te enteras, ¿no? O sabes que alguien ha matado a otra persona. Es más, supongamos que el criminal, el asesino te ha dicho, se ha burlado, incluso te ha dicho directamente que él fue, pero no tienes cómo demostrarlo. Como tú no tienes una prueba para demostrar que él es el asesino, ¿significa que él no es el asesino? ¿Significa que él es inocente? No, ¿cierto? ¿Te das cuenta? La ausencia de pruebas no es prueba de ausencia. Es decir, el hecho de que no hayan pruebas no significa que esa persona no sea la criminal. Claro, desde el punto de vista legal no se le puede acusar, no se le puede condenar porque no hay pruebas, pero eso es lo legal. Y una cosa es lo legal y otra cosa es lo real, ¿cierto? Por eso es que muchas veces hay delincuentes, hay criminales que salen libres. Profesora, No neces- entonces en lo real se podría decir que por más que no haya pruebas, esto tampoco es inocente. Claro, o sea, desde un punto de vista legal ya dijimos, desde un punto de vista legal sí es inocente, pero desde el punto de vista de la realidad de los hechos, evidentemente, pues para ti o para aquellos que saben que esa persona ha cometido el crimen no es inocente. Por eso es que hay mucho conflicto entre lo legal y lo real, ¿no? Y por eso es que siempre nos estamos quejando de que la justicia, y a veces, chicos, no tiene que ver con que los jueces sean corruptos. Ya sabemos que sí hay corrupción en el sistema judicial, eso lo sabemos todos, pero no siempre, aunque nosotros creamos, y ese también es una falacia muy común, ¿no? El hecho de que un juez libere a alguien no necesariamente significa que esa persona le ha pagado. No necesariamente, puede ser que lamentablemente el juez no tenga pues las evidencias, que la fiscalía no le haya dado las evidencias como para que el juez pueda condenarlo. Tampoco el juez, porque él intuye, porque él más o menos se ha dado cuenta, puede sentenciar a alguien, tiene que tener pruebas. ¿Te das cuenta? ¿No? Pero eso es lo legal, ¿no? Desde el punto de vista legal, la justicia funciona así. Nos guste o no nos guste, funciona así. Pero en la realidad, uno puede saber, ¿no?, que alguien es culpable y que no ha sido condenado. Claro, hay falta de evidencia. Cuando hay falta de evidencia, lamentablemente el juez no puede hacer nada, ¿no? Porque lo pueden terminar acusando a él. ¿Te das cuenta? Entonces, repito, ¿no? La falta de evidencia no significa que algo no exista, ¿no? Igual al revés, como dijimos, ¿no? Que tú no puedas demostrar que algo no existe no significa que existe. Y eso se usa para todo tipo de cuestiones, digamos, que no se pueden demostrar claramente, ¿no? Por ejemplo, Dios, fantasmas también, ¿no? Tú puedes demostrarme que no hay eventos paranormales, no, no puedo demostrar, ay, entonces sí existen fantasmas, sí existen eventos paranormales, porque tú no eres capaz de demostrarme lo contrario. ¿Te das cuenta? Entonces, yo uso tu incapacidad para demostrarme algo o para refutarme algo como una prueba de que sí existe o de que yo estoy en lo correcto. Sí, dime. Profesora, una pregunta. ¿El ad ignorantiam puede indirectamente ser como el inicio de un ad hominem? Porque, por ejemplo, en el caso de, bueno, del juez, que no tiene evidencia, entonces cualquiera que llevara otro caso lo juzgarían de que, pues, por lo que ha hecho antes, de que, digamos, a un ladrón o algo así lo ha dejado en libertad y después lo juzgan por la falta de evidencia que ha habido gracias al ad ignorantiam. Entonces, ¿se podrían relacionar o no? Ah, claro, sí. O sea, las falacias pueden, una falacia seguir a la otra o ser consecuencia de otra falacia. Sí, sí pueden terminar siendo relacionadas. Por lo que más o menos entiendo, me dices que podría el hecho de que no se, digamos que el juez no tiene evidencias para mostrar, ¿no?, la culpabilidad de alguien, que alguien lo acuse al juez, ¿no? Es decir, que use la falacia ad hominem, ¿no? Si
sin argumentos, es decir, que lo acuse directamente de haber recibido dinero o algo así, ¿no? Eso más o menos entiendo de tu pregunta. Claro, se pueden ir sucediendo las falacias, una persona puede usar distintas falacias en contra de alguien o una situación puede generar la ocasión de que alguien use una falacia en contra de otro, ¿no? Entonces, como la duda metódica, ¿por qué Diego como la duda metódica? Porque dudas de todo. Ah, no, dice, o sea, Ah, que me suena muy parecido a lo que usted dijo, porque yo recuerdo que en la clase, o sea, no puedes comprobar algo, o sea, primero tienes, o sea, tienes que, o sea, no sabes si existe o no existe, algo así me acuerdo, cuando me todo, o sea, ah, pues, tienes que ver, por eso, el ad pues, ignorantiam. claro, y la Ah, ignorancia, sí, claro, pues me recuerda un poco a eso. sí, claro, o sea, claro, el hecho de que no hay una evidencia, lo que pasa es que en el caso de la ignorantiam es una evidencia, casi siempre se refiere a una evidencia física, ¿no? A una evidencia material. Entonces, si tú no tienes una evidencia material, física, es decir, si tú no me puedes dar una foto, mostrar una fotografía de Dios, ¿no? Un video donde aparezca Dios, Dios no existe, ¿no? Se reduce a lo material, ¿no? Pero en el caso de Descartes, recuerda precisamente que por eso para Descartes la evidencia material no es la más importante. Recuerden eso, por eso Descartes es un racionalista. Para Descartes lo importante es que mi razón puede establecer que algo es verdadero o no es verdadero. O sea, no es necesaria, no es suficiente, no es determinante la evidencia empírica, porque mis sentidos me pueden engañar, sino que lo importante es que mi razón pueda arribar a ciertas conclusiones verdaderas. Si mi razón es capaz de arribar a esas conclusiones verdaderas de manera clara, evidente, entonces eso que yo he llegado con mi razón a descubrir de manera clara, segura, contundente, lógica, entonces eso lo sumo como verdadero. Pero lo lógico, lo racional, no lo empírico. ¿Sí? Entonces sí podría Entiendo, haber entiendo. alguna relación. Ujú. Ya. Bien, ahora pasamos a la siguiente, ¿ya? Que es el ad misericordiam, que es el apelar a la piedad. Es decir, buscas conmover a alguien, imaginemos que tú eres el que usa la falacia, buscas conmover, ¿no? A alguien para que esa persona sienta pena, piedad, misericordia y por misericordia haga lo que tú le pides. Ya, eso también es muy común, ¿o no? Sí, es muy común. Em, por ejemplo, ese es un caso típico de muchos chicos cuando están en el colegio, ¿no? Cuando estás en el colegio y te olvidaste de hacer la tarea o no estudiaste, claro, te haces la víctima, ¿no? Claro, profesor, mire, mi abuelita se cayó y tuvimos que ir al hospital, ¿no? O mi perrito se puso mal y ya no pude estudiar, o, ¿no? Tal, o me enfermé, ¿no? O qué sé yo, o incluso, no, profesor, si me jala mi papá, me va a castigar, usted va a ser responsable, profesor, mire lo que me va a pasar, ¿no? Usted no sabe lo que me hace, no sé, ya, claro, ponerte en el plan de víctima, ¿no? Victimizarte, ¿no? Para causar lástima, para causar pena. También en los tribunales ocurre eso. También en los juicios, ¿no? Algunos abogados, obviamente, sabiendo que no es correcto, lo hacen, ¿no? Y pueden decir al juez, señor juez, mire, si usted sentencia a este hombre, ¿qué va a ser de la familia? ¿No? Esta persona tiene esposa, tiene 5 hijos, ¿de qué van a vivir? ¿No? O tenga en cuenta que la mamá del acusado acaba de fallecer, entienda su situación, qué sé yo. ¿Mm? Pasa, ¿no? O hace unos años también, cuando algunos políticos estaban en problemas judiciales. Algunos decían, pero bueno, hay que comprender que es una persona que tiene hijos muy pequeños, ¿no? Como mujeres sobre todo, ¿no? Tú debes saber por ahí qué políticas tienen hijos pequeños o tenían hijos pequeños en esa época y decían que había que comprender su situación, que no podía ser tan rigurosa, ¿no? La sentencia, porque los niños eran pequeños, iban a quedar sin familia, sin mamá, ¿no? Cuando es absurdo, ¿no? Porque hay muchísima gente que tiene familia que está en la cárcel,
¿no? Muchísima gente que tiene padres ancianos que están en la cárcel, ¿no? Si fuera así, pues no habría nadie en la cárcel, ¿no? Porque todos tienen a alguien, ¿no? Tienen hijos, tienen padres, tienen hermanos, no sé, ¿no? Tienen personas cercanas que tienen alguna enfermedad, no sé, ¿no? No es un argumento. Recuerdo también cuando hace algunos años se juzgó, entre comillas, ¿no? En el Congreso a un presidente, se le pidió que fuera a rendir cuentas, ¿no? Pero él casi no habló, habló su abogado, ¿no? Y su abogado decía, bueno, ¿cómo pueden pensar que una persona, ¿no? Como él, ¿no? Que parece un abuelito, buena gente, sea capaz de hacer esto que ustedes dicen, ¿no? No se dan cuenta que es una persona ya mayor, ¿no? Es decir, busca generar compasión, ¿no? Para que se le absuelva, para que se le trate con más condescendencia, ¿no? De lo que se debería. Evidentemente eso no es un argumento, ¿no? Es manipulación. Sí, efectivamente se trata de ese presidente, ¿no? Hace unos años se le juzgó en el Congreso y su abogado usó esa estrategia de victimizarlo, ¿no? Para dar a entender, pues, que no podía alguien como él cometer un delito como el que se le estaba acusando, ¿no? Entonces eso no es un argumento, porque puede ser una persona mayor, puede ser una persona joven, puede ser papá, puede ser mamá de 50 hijos, igual puede ser un criminal, puede ser un delincuente. Y eso no es un argumento como para que se te absuelva o se te trate con más condescendencia, ¿cierto? Sí. Bien. Bien, vamos al ad populum. Fíjate, en el ad populum hay varias formas, pero digamos que la más común es la siguiente. Bueno, hay dos formas ya de ad populum, ¿ya? La forma más común es la siguiente. Como todos lo hacen, como la mayoría lo hace, ¿sí? Como el pueblo lo hace la mayoría, es lo correcto, o está bien, o eso es lo que deberíamos hacer. Ya, esta es típica, ya, con esto no te vas a olvidar. ¿Cuántas veces tus papás o tu mamá te ha dicho, no? No sé, cuando tú querías hacer alguna cosa, ¿no? Querías ir a, no sé, de viaje, querías ir a algún lugar, ¿no? Y le decías, pero mamá, si Pablo va a ir, Luis va a ir, Michael va a ir, Luciana también va a ir, ¿no? Y tu mamá te decía, ah, ya, o sea que si Pablo, Luciana, Michael se tiran del puente, tú también te tiras del puente. El hecho de que todos lo hagan, ¿no? De que la mayoría lo haga o que la mayoría le parezca bien, no lo hace bueno, no lo hace correcto, ¿se entiende? ¿No? El hecho de que 1, 2, 1000 personas consideren que algo es bueno, que algo es correcto, que algo no es dañino o que algo está bien, no significa que sea bueno, ¿no? Claro, eso es común, ¿no? Bueno, yo no tengo hijos, pero sí lo he escuchado varias veces, ¿no? El hecho de que todos quieran, todos lo hagan, no significa que tú también lo vas a hacer, ¿no? ¿Cierto? Claro, es como seguir a la mayoría, pues la mayoría, el pueblo, ¿no? En una idea y asumir que esa idea es correcta o es buena, ¿no? Es adecuada solamente porque la mayoría lo quiere, ¿sí? Claro, es como seguir al rebaño, como dice Valentín, ¿sí? ¿Se dan cuenta? También se ve mucho, por ejemplo, y este ya es un caso más sutil. Fíjense, ¿ah? Este caso también, ella es más sutil, más fino. Ustedes deben haber visto que es muy común que en los medios de comunicación salgan encuestas, ¿no? Y digan, el 90% de los peruanos quiere tal cosa, ¿no? El 85% de los peruanos está de acuerdo con que se cierre el Congreso. El 80% de los peruanos cree que eh, la prioridad que debería tener el gobierno es tal cosa, ¿no? Por lo tanto, indirectamente, ¿qué te están diciendo? Indirectamente están diciendo a la opinión pública, como esto quiere la mayoría, esto debería hacerse, esto debería ser el gobierno, esto debería ser el Congreso. ¿Se entiende? El 80% de los peruanos está de acuerdo con que se haga tal cosa, ¿no? El 90% de los peruanos quiere tal cosa. No es un argumento, porque el hecho de que la mayoría lo quiera no lo hace lo mejor. Perfecto, Diego, te has dado cuenta de algo. Miss, pero eso no sería lo democrático, ¿ya?
Muy bien, claro, efectivamente la democracia funciona así. ¿Y por qué la democracia está bien? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué debemos seguir la democracia? Porque es nuestro sistema político, pero es lo mejor. ¿La democracia funciona realmente? A ver, si la democracia funcionara bien, ¿por qué siempre nos quejamos? Siempre que tenemos un nuevo presidente, un nuevo gobierno, nos quejamos y decimos, la mayoría escogió esto. ¿Por qué nos quejamos de que todos los gobiernos son corruptos? ¿Mm? Claro, como dice Valentina, estaría relacionado que el Estado haga lo correcto más, no lo que quiere el pueblo. Sí, yo soy de esa idea, ¿no? Porque lamentablemente al pueblo se lo manipula, al pueblo se le puede manipular. Los Y de medios de ahí creo la idea de comunicación, Sócrates que despreciaba la democracia, ¿no es así? efectivamente, ¿no? Y en eso yo estoy completamente de acuerdo con los filósofos griegos, ¿no? Con Sócrates, Platón, Aristóteles. Ojo, ellos tres estaban en contra de la democracia. Sócrates, Platón, ¿por qué? Porque lamentablemente la democracia funciona por la opinión de la mayoría. ¿Y te acuerdas que decía Sócrates de la opinión? ¿Mm? Todos tienen su opinión, pero la opinión es manipulable, ¿no? Y yo puedo apoyar una medida negativa, incorrecta, porque me han convencido, quizás los medios de comunicación, o porque otras personas me han convencido, pero no porque yo esté en lo correcto necesariamente. O puede ser que yo tenga mi opinión, pero no es una opinión informada, no es una opinión, digamos, que realmente es fruto del análisis, ¿no? De un razonamiento. Lamentablemente muchas veces tenemos opiniones sin mayor fundamento, ¿no? Damos nuestra opinión así como salga y no la hemos analizado, no la hemos revisado. Es muy común. ¿Mm? Entonces, claro, como dijo, no veo bien sus nombres completos acá, Valentino, ¿no? Sócrates está en contra de la democracia por eso, porque lamentablemente la mayoría, a ver chicos, la mayoría se equivoca o no se equivoca, usualmente. O incluso alguien diría, en circunstancias de corrupción, no de corrupción solamente no lo veas como algo político, ¿ah? Cuando la sociedad está enferma, cuando la sociedad misma no tiene valores, cuando la sociedad misma está corrupta desde un punto de vista moral, ¿debemos seguir lo que la mayoría cree? ¿Lo que la mayoría quiere? Lamentablemente, en la mayoría de ocasiones la mayoría se equivoca. Lamentablemente. Claro, somos humanos, es normal cometer errores, pero la cuestión no está en que sea humano y cometemos errores, sino en revisar también con cuidado lo que nosotros pensamos o queremos, analizar, indagar, investigar, ¿no? No solamente dejarnos llevar por lo que dice la mayoría, o a veces, muchas veces ocurre también, ¿no? Que como todos lo dicen, dices, oye, pero si yo no digo lo mismo, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a decir de mí? Puedo tener sanciones, ¿no? Entonces muchas veces nos dejamos llevar por la opinión de la mayoría también por eso. Claro, como decían al inicio, ¿en eso se basa el sistema democrático? Sí, lamentablemente, yo diría lamentablemente, porque cuando una sociedad no es educada, cuando una sociedad es manipulada, cuando una sociedad está corrupta moralmente, ¿qué tan correcto es seguir la opinión de la mayoría? Y eso era precisamente lo que pasaba en la época de Sócrates, aunque uno idealice esa época, era una época donde había también mucha corrupción. También había mucha corrupción, ¿no? Y por eso es que Platón tampoco pues aceptaba la democracia, porque decía, la democracia fue la que mató a Sócrates. ¿Por qué murió Sócrates? ¿Por qué lo condenaron? Porque la mayoría votó a favor de su muerte. Eso era la democracia, pues, la mayoría. Lo que quiere la mayoría es lo que se hace, ¿no? ¿Te das cuenta? O más allá de que seamos cristianos o no seamos cristianos, lo mismo que pasó con Pilatos, pues, ¿no? Cuando dijo, ya, ¿quién quieren que libere? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Qué pidió la mayoría? A pesar de que Barrabás era un delincuente y un asesino demostrado. La mayoría quiso que liberaran a Barrabás. ¿Mm? Entonces, lo que quiere la mayoría no siempre es lo correcto. Muchas veces es lo incorrecto.
o lo equivocado, por último, ¿no? No porque la mayoría sea mala, ¿no? Necesariamente, sino porque está confundida, pues, ¿no? O está manipulada, ¿no? O no tiene una opinión, pues, realmente sólida, porque no ha investigado, ¿no? Entonces te das cuenta, lo que la mayoría quiere no necesariamente es lo que se debe hacer, aunque de esa manera te lo presentan muchas veces los medios de comunicación, ¿no? O los opinólogos, ¿no? O los analistas, ¿no? Los politólogos o qué sé yo, ¿no? Y eso no significa menospreciar a los politólogos, ¿sabes? Simplemente que hay muchos que usan ese tipo de argumentos, lamentablemente, ¿no? Bien, entonces, fíjate, el ad populum puede ser como la mayoría lo desea, como la mayoría lo hace, yo lo hago, es lo correcto, es lo mejor. Es una falacia, porque tú tienes que analizar qué quiere la mayoría, no decir simplemente porque la mayoría lo dice, es lo correcto. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Y también otra forma de ad populum es otra variante, digamos, es usar elementos retóricos para manipular al pueblo, ¿no? Es decir, mover los sentimientos del pueblo, ¿no? Para convencerlo de algo, ¿no? Por ejemplo, el caso de Alan García era típico, pues, ¿no? En sus discursos, él sabía muy bien usar la poesía, la literatura, la retórica para convencerte, ¿no? O grandes oradores que han usado ciertos términos para convencer al pueblo de algo, ¿no? Te hablan de la libertad, de la patria, de la esperanza, ¿no? Para hacer que la gente esté a favor de algo que ellos están promoviendo, ¿no? O sea, no hay un argumento racional, sino una búsqueda de mover las emociones, los sentimientos de la mayoría. ¿Se entiende? A través de la retórica, ¿no? La poesía, la literatura, un discurso político, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Y luego el ad verecundiam, que es el argumento dirigido, o mejor dicho, es un argumento que pretende decir que algo es correcto o válido porque alguien con autoridad lo defiende, porque alguien con autoridad lo ha dicho o porque está basado en lo que ha dicho alguien con prestigio intelectual, por ejemplo. No sé, es muy común decir, ¿no? El Premio Nobel de la Paz considera que se debe hacer tal cosa. Ya, y ya es el Premio Nobel de la Paz, pero el hecho de que él lo diga no lo hace lo mejor, necesariamente, ¿cierto? ¿No? O el Premio Nobel tal dijo que deberíamos, ¿no? O apoyó a tal candidato, o no sé, el Papa ha dicho tal cosa, ¿no? Entonces, eso lo hace automáticamente verdadero. Claro, eso ya no funciona mucho ahora, ¿no? Pero en la Edad Media sí era muy común. Y no solamente en la Edad Media, ¿no? Hasta el siglo XVII, XVIII, era muy común recurrir a la opinión del Papa para decir que algo debía hacerse de esa forma, ¿no? O que la Biblia, esto lo respalda la Biblia, por lo tanto es verdad, ¿no? O es lo correcto, o es lo mejor, ¿no? No es que se desprestigie, sino me refiero a que muchas veces nosotros creemos que es suficiente con decir que nuestra opinión la defiende alguien con prestigio para presentarla como verdadera o correcta, ¿no? O decir, bueno, si tal dijo tal cosa, eso debemos hacer, ¿no? Si el premio Nobel tal dijo que debemos hacer esto, entonces hagámoslo, ¿no? Claro, el hecho de que tenga mucho prestigio no hace que sea correcto todo lo que diga, que sea lo mejor lo que plantea, ¿no? O una revista, ¿no? La revista tal consideró que tal economista es el mejor de Latinoamérica, por lo tanto, efectivamente es el mejor y ya nadie puede discutir eso. También ocurre, ¿no? Sí. Entonces, si te das cuenta, es lo opuesto a la domine. Mientras que en el ad hominem dices, como tú eres así, tu argumento no sirve, ¿no? En el ad verecundiam es al revés. Como tú eres una gran persona, alguien con prestigio, y es suficiente para decir que lo que dices es correcto, ¿no? ¿No? O sea, ya no es ni siquiera es necesario que tú des argumentos, sino basta con que esa persona con prestigio lo haya dicho, nada más.
Ya no es necesario que haya una argumentación o analizar la argumentación, sino que el solo hecho de que esa persona con prestigio, con fama, con poder, lo afirme, ya lo hace válido o ya es suficiente respaldo. Eso también pasa, miren, en la publicidad. Es muy común en la publicidad, ¿no? Por ejemplo, Cristiano Ronaldo usa tal desodorante, ¿no? Messi usa tal crema de afeitar o tal Presto Barba, ¿no? Inconscientemente, ¿qué es lo que asimila tu cabeza? Ah, si él lo usa, debe ser lo mejor, porque es Messi, pues no, Messi no creo que use cualquier cosa. Entonces, suficiente argumento con que él lo use para que yo lo acepte como lo mejor, como lo que yo también debería usar. ¿Te das cuenta? Entonces, alguien con fama, con prestigio, ¿no? Con prestigio intelectual o prestigio económico o prestigio moral también, ¿no? El Premio Nobel de la Paz, por ejemplo, que apoya tal medida, ¿no? Y si él apoya esa medida, entonces yo también debería apoyarla porque lo está apoyando él, pues, ¿no? Qué mejor evidencia. Profesora, Ujú. ¿es necesario que alguien lo diga con prestigio o puede ser una persona normal? No, el adverecundia se refiere siempre a el apoyo de un argumento por alguien de prestigio. O sea, de prestigio hay distintos niveles, obviamente, ¿no? Una cosa es pues un premio Nobel, otra cosa también puede ser, no sé, pues una autoridad X, ¿no? Incluso autoridades bien simples, ¿no? Por ejemplo, nuestros padres, ¿no? Tu padre te puede decir, tienes que hacer tal cosa y tú le digas, pero papá, ¿por qué? Porque yo lo digo y yo soy la autoridad. ¿Sí? O en el colegio, ¿no? Cuando dicen debe hacer tal cosa. Pero profesora, mire que esto está mal o no, me parece que no. No, pero yo lo digo. Como yo lo digo y yo soy la autoridad, tú tienes que hacerlo. ¿Sí? O también, no sé, pues en el gobierno, ¿no? No sé, tal autoridad ha dicho que esto es así. Ah, bueno, pues yo si él lo ha dicho, ¿cómo no voy a creer en él? ¿No? Porque es una, no sé, una autoridad política de cierto peso, ¿no? Bueno, como él lo dice, debe ser verdad. O debe ser lo mejor. Tampoco es correcto. ¿Se das cuenta? Aunque usualmente se usa más con figuras de prestigio, digamos, más elevado, digamos, ¿no? O incluso, fíjense, también no solamente personas, sino instituciones, ¿eh? Por ejemplo, no sé, el Banco Mundial dijo que los países pobres deben hacer tal cosa para salir de la pobreza. Claro, es una institución que se supone especializada en temas económicos para países que deben salir de la pobreza, etcétera, ¿no? Pero el solo hecho de que esa institución lo diga no lo hace verdadero. En todo caso, tendrías que analizar qué es lo que está proponiendo para ver si es correcto o no. ¿Se entiende? O la ONU ha dicho que se debe hacer tal cosa, ¿no? Que esto. Y tú digas, bueno, yo estoy argumentando tal cosa en función de lo que ha dicho la ONU, ¿no? Y por lo tanto, lo que yo opino tiene total validez porque lo ha dicho la ONU, porque me estoy respaldando en la opinión de la ONU. ¿Se entiende mejor? ¿Sí? O sea, no significa que tú vayas en contra de lo que dice la persona, sino que analices lo que dice la persona para ver si es correcto o no. ¿Se entiende? Porque tampoco es que vas a despreciarlo o criticarlo solo porque lo apoya tal persona, ¿no? Que tiene prestigio, ¿no? Sino que se trata de analizar. El solo hecho de que una persona con prestigio diga algo no lo hace correcto o no lo hace verdadero. Claro, como dice Stephanie, también eso ocurre actualmente con la publicidad que hacen los influencers, ¿no? Como tal artista, entre comillas, ¿no? Tal persona conocida usa tal cosa, entonces mira, también deberías usar esto, ¿no? O en la mente te queda esa idea, pues, ¿no? ¿No? Sí, esa es una estrategia de marketing muy usada, ¿no? Muy usada. Se basa en eso, ¿no? En apelar a una autoridad, a alguien con fama, con prestigio, ¿no? Con influencia para sostener una idea, ¿sí? Bien, chicos, vamos a pasar al concepto de argumentación. Fíjate, acá tenemos lo siguiente. Este es un tema
relativamente nuevo. No sé si ustedes han revisado, pero más o menos tiene 3 ciclos, más o menos, ¿sí? O sea, 1 año y medio desde que está, 1 año y medio, 2 años. 2 años, creo. Desde que se introdujo el prospecto, no sé si lo han retirado o no, pero de todas maneras tienes que tenerlo en cuenta para tus exámenes dentro del centro preuniversitario. ¿Ya? Ahora, el tema de la argumentación está relacionado con la lógica, pero no es estrictamente lo mismo que hace la lógica. Es decir, la lógica estudia los argumentos, es cierto. La teoría de la argumentación, que tiene que ver con este concepto de la argumentación, también estudia los argumentos, pero desde una perspectiva diferente, ¿ya? Fíjate, la teoría de la argumentación, que es lo que vamos a ver en esta diapositiva, fue propuesta por 2 representantes que están ahí, Charles Perelman y Stephen Toulmin, ¿ya? Perelman y Toulmin son los 2, digamos, teóricos, los 2 intelectuales que van a desarrollar una perspectiva diferente acerca de cómo analizar una argumentación. La argumentación, dicen ellos, es un acto comunicativo complejo e interactivo. Fíjate, complejo e interactivo. Interactivo significa que interactúan 2 o más personas, porque si no, no puede haber interacción con una sola persona, ¿cierto? Tienen que haber 2 o más, ¿no? ¿Y por qué te hago énfasis en esto? Porque ellos básicamente lo que hacen es una crítica a la lógica. Ellos van a decir más bien, la lógica tal y como la conocemos, lamentablemente estudia argumentos, pero desde un punto de vista demasiado formal. Es decir, no tiene en cuenta que las argumentaciones, los razonamientos se dan usualmente en un contexto específico, frente a un auditorio, o donde el que da un argumento está en diálogo con otros, es decir, está interactuando con otros, ¿no? A ver, por ejemplo, hace un momento te daba el ejemplo del silogismo de Aristóteles, ¿te acuerdas? Todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Ya, ese es un tipo de razonamiento llamado silogismo, un razonamiento deductivo. Pero los intelectuales estos, de los que te estoy hablando, Perelman y Toulmin van a decir, ya, pero en la vida real, o sea, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Cuando tú ves un programa de televisión, cuando estás con tus padres, cuando escuchas las noticias, cuando conversas con tus amigos, ¿tú argumentas de esa forma? En la vida real, ¿quién argumenta así? Se suena un poco robótico, ¿no? Un poco extraño. ¿Quién argumenta todos los hombres son mortales? Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal, ¿no? Todos los alumnos son tal cosa, ¿no? Tal es alumno, por lo tanto, tal debe ser tal cosa. No sé. ¿Alguien argumenta así en la vida real? No, nadie argumenta de esa forma. Por lo tanto, es absurdo analizar los argumentos como lo hace la lógica. En pocas palabras es eso lo que ellos están diciendo. Hay que encontrar otras formas de analizar los argumentos. Porque los argumentos siempre se dan en un contexto y es importante conocer también el contexto. Es importante conocer también, por ejemplo, a quién se está dirigiendo alguien, un orador, por ejemplo, cuando da su discurso, ¿no? O con quiénes está relacionándose aquel que da un argumento, ¿no? Además, fíjate, hay una cosa, un detalle en lo que no se fija la lógica, y es que cuando nosotros argumentamos, lo más común es que en el fondo estemos tratando de convencer o de resolver una diferencia de opinión con un interlocutor. Es decir, la argumentación no se debe ver de forma tan fría, tan aislada, tan formal, sino hay que determinar también otros elementos que están involucrados cuando argumentamos en nuestra vida cotidiana.
Entonces, fíjate, acá algo clave es que los argumentos se dan en la vida cotidiana. Y por lo tanto hay una serie de factores que se involucran en la argumentación, ¿sí? Y hay que tenerlos en cuenta para analizar correctamente una argumentación, ¿sí? Ellos están interesados en entender los argumentos tal como se dan en la vida real, en la vida cotidiana, y no de forma tan fría o tan formal como usualmente los analiza la lógica, ¿ya? Entonces, incluso, por ejemplo, esto que yo te decía, esto de la populum, esto de que algunos oradores como Alan García y otros grandes oradores hayan recurrido pues a hablar acerca de la patria, el amor a la patria, la libertad, la justicia, ¿no? Esto que desde la lógica formal se ve como una falacia, ellos no lo ven tanto como una falacia. Porque, ¿en qué sentido? En el sentido de que ya puede ser que sea un argumento incorrecto desde el punto de vista de la lógica porque no hay elementos reales para sostener que eso es un argumento correcto. Sin embargo, no necesariamente hay que considerar que la falacia busca manipular, porque en algunas ocasiones, por ejemplo, un ad populum, una falacia dirigida al pueblo para convencer, no significa necesariamente que tú quieras convencer para sacar un beneficio personal. Al contrario, es decir, en algunos casos usar la retórica puede tener beneficios. Y eso es lo importante, el resultado. Fíjate, ¿ah? El resultado también es importante, porque nosotros muchas veces argumentamos también viendo los resultados, no solamente porque querramos determinar si algo es correcto o incorrecto, sino que también queremos conseguir algo. Cuando argumentamos, queremos conseguir algo. Implícitamente eso está ahí. Y no necesariamente eso que queremos conseguir es algo egoísta o malo o beneficioso solo para nosotros, sino que también puede ser beneficioso para otros. ¿Ya? Por eso, ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle sobre ese tema, ¿ya? Por eso dicen ellos, la argumentación, fíjate ahí donde dice importancia a la izquierda, ¿sí? La argumentación es una actividad que merece y requiere su propio programa de investigación. Es decir, no se reduce todo o no se puede reducir todo análisis de la argumentación a la lógica. Es decir, no todos los análisis de argumentos pueden reducirse a la lógica, sino que también podemos analizarlos desde otra perspectiva, una perspectiva más amplia. Por eso dice, requiere sus propias herramientas, su propio programa de investigación. Es como que ellos plantean que debe ser una nueva disciplina. ¿Se entiende? Ya la lógica es una disciplina, pero hay que crear una nueva disciplina, creen ellos, que es la teoría de la argumentación, para analizar los argumentos tal y como se dan en la vida real. Y ya no desde la perspectiva formal de la lógica. ¿Más o menos se entiende? Ahora, ¿por qué ellos proponen esto? ¿De dónde sale esta idea? Bueno, hay algo bien simple. Fíjate, Perelman era un abogado, ¿ya? Y como todo abogado, estudia lógica, estudia las falacias, ¿no? Pero él se llevó una sorpresa. Él se dio cuenta, estudiando la historia de la lógica, ¿no? Que Aristóteles no solamente estudia la lógica desde una perspectiva formal. Esto que estuvimos viendo hace un momento, esto de el silogismo, ¿no? De las premisas y la conclusión, ya. Esa es una forma de lógica que desarrolla Aristóteles. Pero Aristóteles también tiene tratados de retórica. Y él, es decir, Aristóteles, estudia la retórica relacionada con la lógica y menciona cómo en la retórica es válido, por ejemplo, cuando un gran general como Pericles da un discurso a los atenienses para convencerlos de que debían luchar, ir a la guerra, por ejemplo, contra Esparta en la guerra del Peloponeso, ¿no? Aristóteles decía, es válido que Pericles haya usado ciertos argumentos, si bien desde la lógica formal no tienen validez, es decir, en el ámbito de la retórica tienen su propia validez.
Por lo tanto, no podemos reducir todos los argumentos a la lógica. En otras palabras, Perelman se da cuenta de que Aristóteles no fue tan formalista, por decirlo así, como usualmente hemos creído, porque la lógica ha recogido los escritos de Aristóteles de lógica, pero de lógica formal, ¿no? De la lógica silogística. Pero no ha recogido los aportes de Aristóteles sobre la retórica. Y en la retórica también Aristóteles habla de la argumentación. ¿Cómo un retórico argumenta? ¿Cómo alguien que da un discurso argumenta? ¿Argumenta o no? Sí, sí argumenta. Pero hace uso de elementos retóricos para convencer a su auditorio. Ya, eso es más interesante, dice Perelman. Eso es más rico, más complejo, más interesante de estudiar y de abordar. Nos permite analizar y estudiar los argumentos en la vida real, tal como se dan en la vida real. Eso es más interesante. Por lo tanto, fíjate, él inicia este nuevo enfoque de la teoría de la argumentación diciendo que hay que estudiar la argumentación desde un enfoque retórico. Es decir, cómo, por ejemplo, un abogado puede defender a su cliente, ¿no? A su defendido, con argumentos retóricos, ¿no? Y no necesariamente para hacerlos válidos, sino para ver cómo funciona eso. Si hay una especie de lógica interna o no, o cómo un político da un discurso, ¿no? Cómo usa los argumentos junto con la retórica, ¿no? ¿Sí? O cómo grandes políticos, ¿no? A nivel internacional, ¿no? O grandes personalidades a nivel internacional también dan discursos. Los discursos de la ONU, por ejemplo. Los discursos de los que ganan el premio Nobel. El discurso del Papa, ¿no? O discursos de científicos cuando se da un gran descubrimiento científico. O el discurso del presidente o el secretario de la OMS, qué sé yo, ¿no? ¿Hay cuestiones retóricas? Sí, inevitablemente. Los discursos no son netamente lógicos, hay elementos retóricos, pero eso no quita que haya una argumentación. Por lo tanto, hay que estudiar esa argumentación, pero con un enfoque retórico también, ¿sí? Porque eso hace que la argumentación sea más compleja y no tan simple de encuadrar dentro de estos esquemas de la lógica formal, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, Stephen Toulmin, perdón, Stephen Toulmin también es un teórico de la argumentación. También él plantea que hay que estudiar la argumentación desde una perspectiva más amplia, pero no tanto desde la perspectiva de la retórica como Perelman, esa es la diferencia, ¿no? Sino que Toulmin cree que más bien desde la perspectiva de la filosofía. Ya dijimos, la lógica no es lo mismo que la filosofía, ¿no? ¿Y de la filosofía en qué sentido? Sobre todo él lo ve desde digamos, desde la perspectiva de la filosofía del lenguaje, porque él fue discípulo de Wittgenstein, ¿ya? Y como tú recordarás, Wittgenstein desarrolla la filosofía del lenguaje, entonces Toulmin va a decir que la argumentación también puede analizarse desde la perspectiva de la filosofía del lenguaje, que no necesariamente es lo mismo que la lógica, que tiene otros elementos que se pueden considerar que van más allá de la lógica, ¿no? Sí, eso quizás ya lo entiendes un poco mejor si revisas o recuerdas a Wittgenstein, ¿sí? Recuerda la teoría de los actos de habla, ¿no? Recuerda esto de los juegos de lenguaje, ¿no? De cómo el hombre también juega con el lenguaje, que una palabra no significa siempre lo mismo, sino que depende del contexto, de la situación, etcétera. ¿Sí? Valentina me pregunta, ¿no? Entonces, algunas falacias de la lógica serían útiles y ese resultado que generan lo que prima. Desde el punto de vista de Perelman, sí. Desde el punto de vista de Perelman, sí, porque para Perelman no podemos ser tan estrictos con algunas falacias. Obviamente, por ejemplo, en el caso eh, de la falacia ad hominem, del argumento en ad hominem, sí, en general, Perelman estaría en contra de eso, ¿no? Pero hay ciertos usos retóricos, como decía el ad populum, también puede verse como un recurso para convencer al pueblo de algo, de hablar, por ejemplo, de la patria, la libertad, la justicia, nuestros padres, nuestros ancestros. Si te das cuenta, todos esos elementos no tienen algo lógico, racional detrás, pero pueden servir para, por ejemplo, crear una identidad,
para que la gente sea más, no sé, para que la gente esté más convencida de que se debe realizar un proyecto, para que la gente se anime a ir a la guerra. Claro, con puros argumentos racionales nadie querría ir a la guerra, pues, ¿no? ¿Qué te diría alguien absolutamente racional y lógico? Te diría, bueno, si vas a ir a la guerra, probablemente perdamos porque los enemigos tienen más soldados y por lo tanto lo más probable es que mueras. Hay un 90% de probabilidad de que mueras. No te puede decir eso, ¿no? Evidentemente, un general como Pericles, por ejemplo, tenía que apelar al sentimiento de pertenencia a Atenas, tenía que hacerte recordar los ancestros, toda la potencia que había llegado a ser Atenas, ¿no? El esplendor de la ciudad, en la lucha por la libertad de la democracia, etcétera. Porque el fin era superior a cualquier análisis racional y lógico. ¿Se entiende? Pero al apoyarnos de algunos intelectuales como Aristóteles no estaríamos cayendo en algo como el ad verecundiam. Claro, efectivamente, cuando alguien dice Aristóteles dice tal cosa, claro, pero ojo, que no, lo que dice Perelman no tanto es, bueno, como Aristóteles dice esto hay que hacer, no, sino que él se percata de que la lógica es, o mejor dicho, que el análisis de los argumentos es más amplio de lo que normalmente se ha hecho. Es decir, en pocas palabras, él te diría, Aristóteles descubrió todo un universo de digamos, de aspectos desde los cuales se puede analizar un argumento. Pero históricamente nosotros hemos quedado con una sola forma. ¿Por qué no revisar esta otra forma que hemos olvidado? Porque Aristóteles en ese sentido fue fructífero, es decir, nos dio múltiples posibilidades. ¿Por qué no analizar la lógica desde otra perspectiva también? ¿Se entiende? Porque efectivamente las argumentaciones, los argumentos, los razonamientos no se dan solamente en un ámbito meramente formal, como lo analiza la lógica, sino en un ámbito cotidiano. Y en ese sentido, más bien, más allá de que lo haya dicho Aristóteles o no, eso no es tan relevante. Lo importante es que efectivamente los argumentos se dan en la vida cotidiana y que debemos, para entender mejor cómo se dan esos argumentos, analizarlos desde esa perspectiva más cotidiana. ¿Se entiende? ¿Sí? No es porque Aristóteles lo diga, sino porque hay un campo que no hemos estudiado por solo quedarnos con el campo de la lógica formal. ¿Sí? Bien, vamos a pasar ahora al siguiente punto. Acá tenemos los tipos de argumentos. Esto ya lo hemos visto más o menos, así que es fácil. ¿Te acuerdas? Deductivo va de lo general a lo particular. Inductivo de lo particular a lo general. ¿Ya? Entonces, fíjate. Deductivo, acá tenemos un silogismo. Fíjate, en los argumentos deductivos, comenzamos por la izquierda, la verdad de las premisas se transfiere a la conclusión con carácter de necesidad. ¿Qué quiere decir eso? Que necesariamente, si las premisas son verdaderas, la conclusión va a ser verdadera. ¿Se entiende? Si la premisa 1 y la premisa 2 son verdaderas, la conclusión necesariamente, es decir, de todas maneras, va a ser verdadera. Premisa 1, todos los letrados son cultos. Premisa 2, Catherine es letrada. Conclusión, Catherine es culta. ¿Te acuerdas? Este es el silogismo como el que vimos. Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Por lo tanto, Sócrates es mortal. ¿Esa conclusión es verdadera si las premisas son verdaderas? Sí, cierto. Entonces, si las dos premisas son verdaderas, la conclusión tiene que ser verdadera necesariamente. En todo argumento deductivo pasa eso. ¿Sí, chicos? En todo argumento deductivo pasa eso. ¿Ya? Ahora, en los argumentos inductivos, fíjate lo que pasa. Comenzamos o nos basamos en premisas particulares para sacar una conclusión general. ¿Te acuerdas? Como lo de los cisnes, ¿no? ¿Te acuerdas? Sin embargo, en este caso de razonamiento inductivo, la verdad de las premisas se transfiere a la conclusión sin carácter de necesidad. Es decir, aunque las premisas sean verdaderas, la conclusión no necesariamente es verdadera. ¿Sí? Por ejemplo, premisa 1, Adán es hombre y es mentiroso. Premisa 2, Bernardo es hombre y es mentiroso. Premisa 3, Carlos es hombre y es mentiroso. Conclusión, ¿todos los hombres son mentirosos? ¿Correcto o incorrecto? Necesariamente
¿Necesariamente todos los hombres son mentirosos? ¿Sí o no? No, porque haya un caso, 2 casos, 3 casos, no significa que necesariamente, ¿te das cuenta? Entonces, esa conclusión no necesariamente es verdadera. ¿Se entiende? En el otro caso sí se cumple, que si las 2 premisas son verdaderas, la conclusión es verdadera. En este caso puede ser cierto, ¿no? Supongamos que efectivamente Adán es hombre y es mentiroso. Es verdad. Bernardo es hombre y es mentiroso, es verdad. Carlos es hombre y es mentiroso, es verdad. ¿Eso significa que la conclusión, todos los hombres son mentirosos, es verdad? No. Por eso dice sin carácter de necesidad. Es como si yo dijera, Julia estudió mucho e ingresó a San Marcos. Carlos estudió mucho e ingresó a San Marcos. Lorena estudió mucho e ingresó a San Marcos. Por lo tanto, todos los que estudian mucho ingresan a San Marcos. ¿Cierto? ¿Necesariamente? ¿Todos los que estudian mucho ingresan a San Marcos? No necesariamente. ¿Te das cuenta? Aunque mis premisas sean verdaderas, eso no significa que mi conclusión va a ser verdadera. ¿Se entendió, chicos? Lo mismo con los cisnes, ¿no? ¿Sí? X cisne es blanco, Y cisne es blanco, ¿no? Y cisne es blanco, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ¿todos los cisnes son blancos? No, no necesariamente. Podría ser, pero no necesariamente. No podemos afirmar que es algo verdadero. ¿Se dan cuenta? Stephanie pregunta, entonces, Miss Perelman apoyaría la frase del fin justificar los medios, y en este caso habrían algunas situaciones en las que se justificaría el uso de falacias para Perelman sí. Lo que pasa es que no es tanto que él apoye, ¿ya? Sino que él dice ya, a ver, vamos a ver cómo se dan los argumentos en la vida cotidiana. Se dan, por ejemplo, en los grandes discursos que han dado los muchos oradores que han existido, sí, se han dado. ¿Se han usado falacias? Sí. ¿Se ha dicho que por amor a la patria hay que no temerle a la muerte, por ejemplo? Sí, se ha dado. ¿Y eso hay que estudiarlo o no hay que estudiarlo? ¿Cómo funciona esa lógica? ¿Hay que estudiarlo o no? Ese tipo de argumentación, ¿hay que estudiarlo o no? Sí. Claro, eso se da en la realidad. Más allá de que desde el punto de vista de la lógica sea incorrecto, eso se da y no necesariamente hay que condenarlo porque digamos, ha servido, ¿no? Por eso te dices el fin justifica los medios. Sí, desde cierta perspectiva sí, pues, porque sí ha servido para cosas nobles, sí ha servido para causas que han sido importantes. Entonces, por eso él no es que lo condene, sino que más bien ve cómo se ha usado en el ámbito de la retórica, en el ámbito de la historia, en la historia en general, ese tipo de argumentaciones. ¿Sí? Bueno, esta de la argumentación en la investigación científica es simple. Ya sabemos que usualmente decimos que la investigación científica debe estar respaldada por evidencia empírica, es decir, que deben haber pruebas, evidencias, ¿no? Estas evidencias se pueden verificar, ¿no? O se pueden falsar, ¿te acuerdas, Popper? O se pueden debilitar también, es decir, puede ser que no las descartes completamente, pero se debilitan. ¿Cuál es el proceso de la argumentación científica? Porque en el ámbito de la investigación científica tienes que argumentar, ¿cierto? Tienes que demostrar algo. Por ejemplo, quieres resolver un problema, planteas tu hipótesis, tienes que decir cómo has llegado a la conclusión. Por ejemplo, si haces tu experimento, descubres que tu experimento respalda tu hipótesis, tienes que explicar cómo has llegado, cómo se ha dado todo ese proceso. Entonces hay una argumentación científica también. En el ámbito de la investigación científica, sí. ¿Cuál es el propósito de la argumentación en la investigación científica? Explicar algún fenómeno natural o social, es decir, resolver algún problema, ¿sí o no? Explicar por qué pasa algo, por qué se dio tal cosa. Por ejemplo, una tesis. ¿Por qué el FREPAP ganó las elecciones, por qué tuvo tanto apoyo en las elecciones congresales, ¿no? De hace unos años. Quiero explicar ese fenómeno, es un fenómeno social. Ese es mi propósito, ¿no? Un sociólogo hará una investigación científica para argumentar, explicar por qué se dio eso. ¿Te das cuenta? Y para ello fíjate tercero, debe ceñirse a algunas normas apropiadas, es decir, no puede hacer lo que él quiera, sino que tiene que seguir una serie de pautas. Por ejemplo, hacer encuestas, pero no va a hacer encuestas solamente pues en su casa o en su barrio, tiene que hacer encuestas en distintos niveles socioeconómicos, distintos distritos, etcétera. ¿Te das cuenta? Distinto tipo de personas, ¿no? Distintas edades, distinto género, etcétera, ¿no? O sexo, perdón, etcétera. ¿Te das cuenta? Entonces, hay una serie de pautas que debe seguir la argumentación en la investigación científica. ¿Ya? Y
finalmente, para cerrar, este es como un resumen de lo que hemos estado viendo hace un momento. Fíjate, hay 3 enfoques de razonamiento, o sea, 3 formas en que puedes razonar. Formal, ya vimos la lógica. Acá no sabemos qué significan, por eso dice conjunto de enunciados sin interpretar. P es un enunciado, yo no sé qué significa. Q es un enunciado, yo no sé qué significa. Esto es con lo que trabaja la lógica formal, ¿sí? Ahí le interesa a la lógica solamente la forma. Si es válido o no es válido según las reglas de inferencia, así como la matemática tiene sus reglas, ya dijimos. Ahora, otro enfoque es el enfoque material. Es decir, por ejemplo, en el ámbito legal, cuando un abogado argumenta para defender o acusar a alguien, tiene que hacer uso de unas ciertas, digamos, un cierto cuerpo de leyes que ya existe, ¿no? La Constitución, el Código Penal, el Código Civil, ¿no? Y esa es su materia, esa es la materia con la que él trabaja, por eso es un enfoque material, es decir, ya hay enunciados que en el ámbito del derecho se consideran verdaderos o correctos. Eso es el contenido. Por ejemplo, toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión en forma individual o asociada, no hay persecución por razón. Ya todo eso es una idea que respalda la Constitución y yo como abogado lo asumo como algo verdadero. Entonces, una vez que yo voy a argumentar para acusar o defender a alguien, hago uso de esos elementos que me da el derecho. ¿Se entiende? Es como la materia que yo uso, ¿no? Es como mi instrumento de trabajo, el que yo uso para argumentar en un juicio, por ejemplo. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Por ejemplo, también un artículo de la Constitución, que la Constitución defiende la vida, el principio superior, ¿no? Es la vida. Ya, yo puedo como abogado usar ese elemento, ese material, para defender, por ejemplo, o para estar en contra de la eutanasia, por ejemplo. Ese es un elemento que me da el derecho, una herramienta, es parte de la materia con la que yo como abogado trabajo. ¿Se entiende? Pero acá, si te das cuenta, no es algo formal en el sentido de la lógica, sino que hay una serie de enunciados que se consideran verdaderos o falsos dentro del ámbito del derecho y con los que yo trabajo, los que yo uso para argumentar en mi ámbito de trabajo como abogado. ¿Sí? Y por último, el enfoque pragmático, fíjate, que este es el que estábamos mencionando hace un momento, justo el enfoque de la teoría de la argumentación de Perelman y Toulmin, especialmente en este caso de Perelman, fíjate. El enfoque pragmático es el enfoque de Perelman. ¿Por qué? Porque él sostiene que hay una serie de actos del lenguaje, es decir, hay una serie de situaciones en las que nosotros usamos el lenguaje para persuadir. Eso es la argumentación para ellos. Usar el lenguaje para persuadir a un auditorio o interactuar con otros para llegar a un acuerdo. Por ejemplo, cuando tienen que acordar algo en tu casa. Ahí tienen un enfoque pragmático porque quieren llegar a una solución o quieren tomar una decisión para hacer algo, por ejemplo, ¿no? Tu mamá y tu papá discuten sobre algún tema que tienen que hacer, ¿no? No sé dónde en qué colegio escoger para que estudie tu hermanito, si comprar una casa o no comprar una casa, dónde abrir una cuenta en el banco, en qué banco, etcétera. ¿Sí? Y hay una serie de argumentaciones, de razonamientos que se dan ahí. Ahora, como recordarás, Perelman se enfoca sobre todo en el ámbito de la retórica, es decir, cómo los grandes oradores han dado sus discursos. Y acá te he puesto el caso de Pericles. Fíjate, Pericles que dice, imitad a estos, se me ha ido una E, imitad a estos ahora vosotros. Eso dirigido a los atenienses. ¿En qué contexto? En el contexto de la guerra del Peloponeso. Este es parte de un discurso que da Pericles para convencer a los atenienses de que deben luchar, ¿sí? Por defender su libertad. Fíjate, imitad a estos ahora vosotros, estos que han fallecido, porque es un discurso fúnebre donde se están celebrando, digamos, las exequias de los que han muerto, los primeros muertos de la guerra. Imitad a estos ahora vosotros, cifrando la felicidad en la libertad y la libertad en la valentía, sin inquietaros por los peligros de la guerra. Eso es algo retórico, si te das cuenta. Es algo retórico, ¿sí? Pero tiene una finalidad, claro, es una forma que Pericles usa para convencer a los que lo están escuchando de que deben ir a defender a su patria a la guerra, en memoria de los que ya han muerto, pero sin miedo
a la muerte, ¿no? Por defender su libertad. Y bueno, ese discurso sigue y habla, por ejemplo, de la democracia, ¿no? Y la diferencia entre los atenienses y los espartanos, que los atenienses lo que hacen es defender su libertad, mientras que los espartanos pues, tienen otra cultura, otra mentalidad, ¿no? Que hay que recordar la gloria de Atenas, ¿no? Hay que defender a Atenas por su gloria, por todo lo que hemos logrado, ¿no? Mientras que Esparta no es una ciudad pues gloriosa, dice él, ¿no? No es una ciudad que haya logrado todo lo que nosotros hemos logrado. No es una ciudad que haya dado al mundo tantos sabios, ¿no? Como dio Atenas. Y una serie de argumentos de ese tipo da Pericles, ¿no? ¿Y cuál es la finalidad? Fíjate, el enfoque pragmático está dirigido al fin. ¿Cuál es la finalidad? Persuadir. Esa es la finalidad. ¿Sí? Bien, chicos. Entonces, lo dejamos ahí, ¿sí? ¿Ya? Les dejo las claves. Recuerda, el enfoque pragmático lo que importa es la finalidad, por eso es pragmático, ¿sí? La utilidad. ¿Es útil o no lo que estoy diciendo? Sí. Si mi discurso fuera completamente frío y racional, ¿lograría lo que quiero lograr? No. ¿Lo que quiero lograr es para mi beneficio? No. Es para el beneficio de la ciudad, ¿sí? Esa es la perspectiva de Perelman. Por eso es que él no condena el uso de la retórica o el uso de esta falacia, de ciertas falacias, ¿no? Que podrían ser útiles en ciertos contextos, ¿sí? Bien, chicos, entonces ya tienen las claves y ya nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho, ¿sí? Ya nos vemos. Chao.